Empecemos con una imagen que me parece que pasó un poco desapercibido en términos de lectura política, no en términos económicos, y tiene que ver con este anuncio que hizo Massa. Esta es la foto de cuando Massa anuncia que producto del dólar soja habían entrado divisas al Banco Central por más de 8.000 millones de dólares, algo bien visto desde el punto de vista económico para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, y sobre todo para que haya divisas como respaldo en el Banco Central. Cuando la meta en realidad era de 5.000 millones de dólares. Bueno, la pasó. Pero fíjate la lectura acá. No aparece el presidente Alberto Fernández, que en ese momento va a inaugurar justo en ese momento algunas casas que daba el gobierno. Lo concreto es que el presidente pudo haber suspendido tranquilamente esa agenda para ponerse al lado y dar el anuncio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que generalmente cuando hay liderazgo político, las buenas noticias la da ese líder político. Y fíjate que acá la buena noticia la termina dando Sergio Massa. El presidente está limitado hasta para dar buenas noticias. Pasemos ahora a otra imagen que tiene que ver con las elecciones recientemente en Brasil y de paso hablamos un poco. Esto fue en julio del año 2019. Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, va a visitar a Lula a Brasil y decía, vuelvo a encontrarme con un viejo amigo. Rescatá ese concepto. Un viejo amigo, le decía a Lula. Un maestro, una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos. Eso decía Alberto Fernández en el momento en que Lula estaba preso en Brasil. Vamos con la otra imagen. Y fíjate lo que le termina diciendo Lula, ya fuera, ya como candidato, hace un par de semanas. Fíjate lo que le termina respondiendo Lula, despegándose de la política kirchnerista de Argentina. Alberto Fernández ganó las elecciones criticando el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando gana, ¿qué hace? Empieza a perder puntos por querer resolver el problema del Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás cuando lo había ido a visitar a la cárcel, la palabra amigo, la palabra maestro que decía Alberto Fernández sobre Lula? Sin embargo, Lula le termina respondiendo de esta manera. Y no es porque le responde en particular, sino porque Bolsonaro juega mucho diciendo de que si Lula gana va a ser muy parecida a la política del kirchnerismo en la República Argentina. Por eso digo, estamos hablando de un presidente que hoy aparece en términos institucionales, pero sin liderazgo y mucho menos sin poder político. ¿Hay otra placa, director? Ahora sí pasamos un poco más a esta semana, que ha sido una semana con muchas visitas. Córdoba, como segundo distrito electoral más importante después de Buenos Aires, después sigue Santa Fe en términos de electores. Fíjate lo que hemos tenido prácticamente en una semana, que hoy está culminando, por ejemplo, con la visita de Larreta y de Facundo Manes. El presidente Alberto Fernández, Juan Schiaretti, que hacía mucho que no se los veía juntos, es cierto, en términos institucionales, con una cuestión que tenía que ver con la CONADE, un Alberto Fernández que le termina diciendo a Schiaretti que hay que dejar de lado las diferencias, un Schiaretti que parece hacer oído sordo porque hoy ser antikirchnerista garpa, por lo menos, ya que tiene que ver con la mala imagen que tiene el kirchnerismo. Después tenemos el acto de Rodrigo de Loredo en el Comedor Universitario con muchísimas figuras a nivel provincial y a nivel nacional, y algunas perlitas que dejó ese acto. Por ejemplo, no fue Ramón Mestre, que hoy es uno de los apellidos de la cúpula del Comité Provincial, no apareció. Sí es cierto que apareció en un video. El acto empezó a las 13 horas. El video de Mestre fue a las 10 de la mañana. Prácticamente nadie lo vio ni lo escuchó. Y la otra perlita de este acto de Rodrigo de Loredo, el fin de semana pasado en el Comedor Universitario, tiene que ver en la actitud que tuvo Luis Juez con Orlando Ardú. Ustedes saben que habían quedado muy distanciados con cosas hasta de ofensa personal que tuvo que ver con la aprobación del juego online, donde Luis Juez salió muy duro contra el legislador Orlando Ardú. Resulta ser que justo al lado del legislador Orlando Ardú había una silla vacía. ¿Quién se acercó a hablar de la rosca política y
de alguna manera pedir una amnistía política en cuanto con la relación de Orlando Ardú fue Luis Juez. Sin embargo, dicen los que estaban ahí que la cara de póker del legislador Orlando Ardú brillaba en términos de que prácticamente no le dio importancia a Luis Juez, que ahora quiere recomponer la relación, por lo menos con el legislador Ardú, ¿no? Fíjate que también eso fue el sábado, decíamos, el acto de Loredo, y el día martes fue el acto, anoche, de Ramón Mestre, que no había asistido al acto de Rodrigo de Loredo, y fue el acto, una cena con el presidente del radicalismo a nivel nacional, Morales. Lo cierto es que esa cena no logró juntar ni siquiera los adeptos del apellido Mestre. De hecho, prácticamente no estuvo ningún apellido importante, significativo del radicalismo en esa cena. O sea que ahí ya tenés una gran diferenciación. Rodrigo de Loredo no solamente convocó a la mayoría de las figuritas del radicalismo provincial, sino también a nivel nacional. Y sin embargo, en la cena de Mestre, con el presidente del radicalismo, ni siquiera logró llenar la casa radical. Vamos a la otra figura que tiene que ver con Manes, que por estos días también visitó la provincia de Córdoba y que fue muy fuerte contra Mauricio Macri. Algunos se preguntan, ¿por qué ir contra Macri si pertenece justamente en Juntos por el Cambio? La teoría política es que va directamente con el dueño de la casa, aquel que mida, aquel que fue presidente. Por eso es la crítica de Macri. No discute con Larreta, no discute con Patricia Bullrich, más allá que el radicalismo le salió a contestar, ¿no? Y la otra figura es Rodrigo Larreta también, que empieza a jugar fuerte en Córdoba, en este caso visitando La Falda, tratando de imitar la visita que hizo en Marcos Juárez, donde tuvieron buenos resultados.